Bienvenidos a su canal MEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Existen 3 maniobras que normalmente hacemos en la sala de partos durante la atención del parto que no debemos hacerlas, que producen más daño que beneficio. Y miren, y la última que les voy a nombrar es, si se quiere, la peor de todas. Pero ninguna se debe aplicar porque han demostrado tener un efecto negativo en la salud de la mujer. Aumenta el riesgo de infecciones, de hipotonía uterina, de desgarros, por lo que no debemos emplear. Pero resulta que lo hacemos de rutina. Yo les voy a decir cuáles son estas 3 maniobras. La primera maniobra es una maniobra que se suele aplicar cuando aparentemente la presentación no desciende, no hayamos qué hacer, y entonces inmediatamente le decimos a un compañero: venga, hazme presión aquí en el fondo uterino. Es lo que se conoce como la maniobra de Christeller. Esta maniobra consiste básicamente en que un ayudante se coloca en el fondo uterino y ejerce una presión fuerte sobre el fondo. Muchas veces se coloca otra persona del otro lado, la agarran y apretan. Muchas veces una persona se monta aquí arriba y hace una presión con una fuerza, en algunos casos desmedida, ¿ok?, para tratar de que el feto salga a través del canal de parto. Esa presión muchas veces colocan el codo en esta zona y ejercen esta presión fuerte sobre el fondo uterino. Y yo les voy a decir una cosa: si ustedes aplican las medidas que vimos en el video anterior desde un principio, no utilizan de manera indiscriminada la oxitocina como acelerador del parto, no tratan de que la paciente puje antes de tiempo, que todo fluya de manera normal, tienen la paciencia suficiente para saber que la fase final del trabajo de parto, en esa fase de desaceleración, debemos tener paciencia. Hacemos un diagnóstico adecuado de lo que es el periodo expulsivo. Como ya les mencioné, lo que es el signo de Domitila, pasamos a la paciente cuando debemos pasarla. Es muy poco probable que ni siquiera nos pase por la mente utilizar esta maniobra, porque el expulsivo va a ser de manera fluida. Otra cosa importante es el diagnóstico que hacemos al momento de examinar a la paciente, porque cuando la paciente llega y nosotros examinamos y hacemos, por ejemplo, una maniobra mensuradora de Pinar y nos damos cuenta que es una desproporción, si esta paciente no hacemos la evaluación exhaustiva y la llevamos a parto, se nos puede complicar, la paciente puede inclusive dilatar completa, pero no desciende la presentación, y entonces allí cuando empleamos la maniobra de Christeller, por lo que no debemos hacerlo. Si pasamos a la paciente antes de tiempo, por supuesto, si todavía no he hecho la rotación interna, esto es un paso donde se enlentece el parto, nos pasa mucho tiempo en el expulsivo y entonces comenzamos a hacer Christeller para sacar al bebé. Y esto lo que nos puede originar son desgarros importantes, agotamiento materno excesivo, hasta ruptura uterina, producto de esto, por lo que no debemos emplear esta maniobra bajo ningún concepto. No debemos hacerlo. Otra cosa importante con esta maniobra es que la paciente tiene una percepción negativa del proceso. Generalmente, cuando se le pregunta a un familiar, a otra mujer embarazada: no, el parto es malísimo porque se le montan a uno encima y le hacen presión durísimo. Entonces, otra cosa negativa del Christeller es que hace que la paciente tenga una percepción negativa de lo que es el proceso del parto. La segunda maniobra que les voy a mencionar también se suele hacer de rutina y muchas veces no tiene ningún sentido hacerla. Y es la maniobra en la cual hacemos esto. Tratamos de abrir el canal de parto para darle espacio al feto para que salga. Esta maniobra de apertura no tiene ningún sentido porque las partes óseas, que son las que determinan lo que son los distintos diámetros de la pelvis,
no se van a abrir ni siquiera 1 milímetro porque nosotros hagamos esto. Eso es una parte ósea dura. Tendríamos que fracturar los huesos para poder lograr aumentar un poco los diámetros. Por lo que esa maniobra no debe realizarse, no tiene ningún sentido. Ahora, lo que sí produce es grandes desgarros hacia la parte posterior de la vagina, hacia la zona posterolateral, que inclusive pueden llegar a cervicovaginales, arterias cervicovaginales, hasta la misma arteria uterina, produciendo hemorragias masivas que comprometen seriamente la vida de la paciente. Por lo que esta maniobra, estar abriendo, tratando de abrir el canal de parto, no tiene ningún sentido, pero sí puede provocar serios problemas en la paciente. Por lo que no le recomiendo que la realice. Y la tercera maniobra, que posiblemente sea la maniobra más cruenta de todas, es una maniobra que se suele emplear una vez que ocurre el alumbramiento. Y es una especie de curaje manual. Es decir, que una vez que sale la placenta, entonces hacemos una maniobra en la cual introducimos la mano a través del cuello hacia el fondo uterino y hacemos una especie de curaje limpiando, rasgando, inclusive muchas veces colocamos una gasa y entonces colocamos la mano de esta manera, metemos la mano y empezamos a rasgar para sacar aparentemente cualquier resto que haya para que el útero quede limpio. Estas son medidas que no se deben realizar. Más aún cuando revisamos la placenta, nos damos cuenta que están todos los cotiledones, que tiene todos sus tejidos completos. No tiene ningún sentido que nosotros hagamos esta maniobra, que es una maniobra cruenta. Es una maniobra que la paciente le molesta muchísimo, le duele, le hace que tenga una percepción negativa de lo que es el proceso del parto. Pero además de esto, pues aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de hipotonía, sobre todo cuando rasgamos de manera excesiva en esa área del lecho placentario, ¿okay? Podemos provocar una mayor hemorragia en esa zona, podemos provocar que el útero no se contraiga en esa zona y entonces tenemos una hipotonía o una atonía uterina. Por esto es que este tipo de maniobras lo que hace es aumentarnos el riesgo de problemas serios en la paciente, por lo que no le recomiendo que la empleen. Si nosotros realizamos paso a paso lo que es el no usar indiscriminadamente la oxitocina, el pasar de manera adecuada en el momento preciso a la paciente al expulsivo, sin tener que intervenir de manera excesiva, sin introducir los dedos, sin hacer Kristeller, sin ningún tipo de maniobras exageradas que lo que hacen es hacer daño, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese parto, el 99.9% de los partos van a ser totalmente fluidos, la paciente no se va a desgarrar, no vamos a necesitar realizar episiotomía y todo va a fluir de manera lo más adecuada posible. Por supuesto, trayendo como consecuencia que impactemos de manera positiva en lo que es la reducción de la morbimortalidad materna durante el parto y que la paciente no tenga una experiencia negativa y que entonces sea portavoz de la negatividad del parto en todas las mujeres. Eso no puede ser, porque el parto debe ser algo bonito, algo natural, y la paciente debe percibirlo como algo bueno, no como algo malo. Y todas estas maniobras innecesarias, maniobras cruentas, maniobras que muchas veces las hacemos sin ni siquiera darnos cuenta, de rutina, no debemos emplearlas, no les recomiendo que lo hagan, porque pueden hacer muchísimo más daño del beneficio que pueden traer. Y recuerden que hay una premisa en medicina que es primo non nocere, es decir, primero no hacer daño. Si hay una maniobra que va a hacer daño o el daño va a ser mayor que el beneficio, por favor, no la realice. Voy a dejar este video hasta aquí. Ya en el próximo video hablaremos de esa segunda parte de los segundos 20 minutos, donde específicamente trataremos de manera inicial lo que es la hemorragia posparto una vez que hagamos el diagnóstico. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.